poeta y escritor mexicano Octavio Paz dijo: no sé si la modernidad es una bendición, una maldición o las dos cosas. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Duré 20 años felizmente casada con Fernando, hasta que nos enteramos de su problema cardíaco y todo esto se volvió un infierno. Muy buenos días, su señoría. Se presenta Julián Andrés Sierra, fiscal 21. Me permito plantear mis argumentos con respecto al caso citado desde un análisis de la tipicidad, en la cual veremos que su foco es la conducta, teniendo en cuenta el resultado realizado por el sujeto procesal, en este caso la señora Mariana, y cómo su conducta punible se adecúa o encaja a la ley penal, en un supuesto de hecho de homicidio consagrado en el artículo 103 del Código Penal, con agravación en el artículo 104, inciso 1, al señor Fernando, cónyuge de la citada. Y para cumplir este análisis, desde la tipicidad deben converger entre una tipicidad objetiva y una tipicidad subjetiva, para no caer en la atipicidad o en un error de tipo, y dejar libre de cargos al acusado. Su señoría, parafraseando a Zaffaroni, donde la tipicidad vista de una manera más técnica es lógicamente necesaria con naturaleza descriptiva, donde su función es la individualización de conductas humanas. Teniendo en cuenta la referencia anterior, voy a exponer mi tesis de un esquema de juicio de tipicidad elaborado por este funcionario, donde demostraré cómo incurrió en la conducta tipificada de homicidio la señora citada anteriormente. El resultado de la conducta provocada y librada al azar fue la muerte del señor Fernando por un infarto, pero no tan natural. Este era un matrimonio de 20 años, una relación de intolerancia, discusiones, y se radicalizó cuando el médico de cabecera diagnosticó a Fernando con problemas cardíacos y le hizo unas recomendaciones de que debía mantener la calma y unos bajos niveles de ansiedad. Pero la señora Mariana, acá presente, empieza a tener un comportamiento más agresivo por su mal carácter que la identifica, con constantes enfrentamientos, discusiones con Fernando. En una ocasión, sabiendo las recomendaciones del médico, enciende fuegos artificiales debajo de la cama. Fue un intento de causarle un resultado como la muerte. Y tiempo después, en el almuerzo, específicamente en el arroz con pollo, introduce una pastilla de Viagra y el señor fallece de un infarto. Con la síntesis de los hechos ya expuestos, mi posición estará desde una parte objetiva y otra subjetiva, para la tipificación de la conducta del homicidio en el artículo 103. Entonces voy a tomar desde el aspecto objetivo, iniciaré con una pregunta sencilla. ¿La muerte del señor Fernando cumple el elemento penal? Para estos deberé determinar los sujetos activo y pasivo. La señora Mariana es el sujeto activo de la conducta tipificada como el homicidio en el artículo 103 del Código Penal, donde dice el que matare a otro. Responsable de la acción donde el cónyuge, el señor Fernando, dándole una condición especial en el artículo 104, inciso 1, fallece de un infarto, y con el transcurso de la disertación, este adjetivo adquirirá más valor y comprensión. El señor Fernando, en este caso, es el sujeto pasivo, titular del bien jurídico, que es la vida, perjudicado por la conducta del sujeto activo, o sea, la señora Mariana, donde lo expresa el artículo 103, mataré a otro, ¿cierto?, que es el sujeto pasivo como tal. Otro aspecto importante, otro componente importante del aspecto objetivo es la conducta. Entonces me dice la siguiente pregunta: ¿fue una acción u omisión? Este servidor se fundamenta en que este hecho punible está bajo el comportamiento humano, que se manifiesta en el mundo exterior y genera efectos típicos, físico e incluso psíquico,
por lo que no hay una conducta humana sin efectos y sin resultado. Lo que se entiende por resultado es el efecto y son las consecuencias de la acción. En nuestro caso en cuestión existen dos manifestaciones relevantes. Uno es psiquiátrico, que es la perturbación psíquica, artículo 115 del Código Penal, donde la señora, sabiendo la condición cardíaca y las recomendaciones del médico, enciende fuegos artificiales debajo de la cama del señor Fernando. Y la segunda es fisiológica, que es la muerte en la figura de homicidio en el artículo 103 del Código Penal, ya citado, y es con el fallecimiento del señor Fernando de un ataque cardíaco producto de la ingesta de Viagra. Pero para atribuir este resultado final a una acción al sujeto activo mencionado, es necesario determinar si aparece ligado a esta por una conexión o enlace que pueda predicar un vínculo de imputación desde un punto de vista naturalístico y jurídico. Y para esto nos basaremos en la teoría de la imputación objetiva. Primero, una relación de causalidad teniendo como fundamento la teoría de la condición, que distingue condiciones positivas, o sea, acciones, y las negativas, o sea, omisiones. Donde nos interesa en este caso particular las positivas, ya que desde la acción de colocar fuegos artificiales debajo de la cama y Viagra en el arroz con pollo, dos momentos distintos, causa un resultado que es un ataque cardíaco al señor Fernando, ya que si suprimimos alguna de las dos acciones no habría un resultado. El otro argumento para la existencia de la relación de causalidad es bajo la fórmula de la condición adecuada. Acá nos preguntamos si la acción de la señora Mariana en verdad ha producido el resultado, o sea, la muerte del señor Fernando, con base en el artículo 103. Y acá suponemos hechos no ocurridos, más bien la existencia de una cadena causal. Una son los fuegos artificiales debajo de la cama, y la otra, introducir Viagra en el arroz con pollo en el almuerzo, de tal manera que esta cadena causal son causantes del resultado de la muerte por ataque cardíaco. Y sé que la defensa ve estos argumentos solo desde la parte naturalística, pero es por eso que me he apoyado en teorías que serán complementadas con criterios jurídicos. Su señoría, teniendo en cuenta los argumentos naturalísticos mencionados para la imputación objetiva, entremos en materia normativa. Si existió o se creó un riesgo jurídico penalmente relevante para el bien jurídico tutelado del señor Fernando. Y para eso se necesita que se cumplan varias exigencias. Primero es que el comportamiento suponga un peligro para el bien jurídico del señor mencionado. Y frente a esta consideración, en varios eventos, no existe una disminución del riesgo por parte de la señora Mariana para el bien jurídico del señor Fernando, ya que en ningún momento creó acciones para protegerlo, y lo que buscó no era disminuir el peligro, primero con fuegos artificiales debajo de la cama, sino que lo reemplazó con otro, que al parecer para ella era menos gravoso, como el caso de la pastilla de Viagra en el arroz con pollo. Y lo más grave es que si la defensa tuviera argumentos para excluir de tipicidad en este punto, argumentaría que hubo un consentimiento especialmente en la ingesta del Viagra, pero no fue así. El sujeto pasivo nunca dio autorización. También podría decir la defensa que eran actos cotidianos por la relación que llevaban, pero tampoco fue así. No eran actos espontáneos o rutinarios en esta relación, que para la parte jurídica sería insignificante en un contexto normal. En referencia con lo anterior, lo que se toma en cuenta es la creación o el incremento del riesgo por el sujeto activo, o sea, la señora Mariana,
y que llegue a tener relevancia típica como ya se ha citado. Cabe recalcar que el centro de análisis no es propiamente la conducta, sino el resultado, en su más concreta configuración, dentro del ámbito típico, obviamente. Por lo tanto, me remitiré al principio de confianza que debió la señora Mariana tener con su comportamiento, como ese hombre medio debe tener en la esfera de la vida cotidiana, donde ese actuar está supeditado al comportamiento de los demás. Es por eso que como cónyuge, el señor Fernando nunca creyó que su pareja tendría una conducta contra él, confiaba en el apego a la norma sin suponer lo contrario. Al acostarse plácidamente en su cama, sin saber que tendría fuegos artificiales, y consumir el almuerzo del arroz con pollo sin desconfiar por el principio de confianza ya mencionado. En este punto es importante mencionar el objeto de la acción, donde se entiende la persona, en este caso al señor Fernando, sobre el que recae la transgresión del bien jurídico tutelado, o sea, la vida, y hacia la cual va dirigido el comportamiento del sujeto activo, o sea, la señora Mariana, como acontece en el caso de homicidio, artículo 103 del Código Penal. Teniendo en cuenta todo lo anterior desde un aspecto objetivo, donde se hizo una premisa si cumple o no el elemento penal, y expuesto desde un sujeto activo, como la señora Mariana, y que recae en un sujeto pasivo, como el occiso, el señor Fernando, identificamos el bien jurídico vulnerado, que es la vida. Determinamos la conducta desde el resultado del hecho punible y el objeto de la acción. Y ahora, para finalizar nuestro argumento, me centraré en la tipicidad subjetiva. Como se expuso al principio, debe existir una convergencia entre lo objetivo y lo subjetivo para que exista la tipicidad y por ende una imputación objetiva. Para esta parte del análisis de la parte subjetiva, haré la siguiente pregunta. ¿Existe dentro de este hecho punible un componente doloso? Teniendo como referencia el artículo 22 del Código Penal, donde define el dolo como la conducta cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. Acá abro paréntesis para referirme al caso y cómo la señora Mariana ya se le había informado del problema del cónyuge por parte del galeno, el especial cuidado. Conocedora de esta situación, su conducta fue repetitiva frente a la infracción penal y por ende el resultado de la muerte de Fernando estuvo supeditada en dos momentos, pero los dos con la misma variable librada al azar, que consecuentemente es de tipo doloso. Es más, la defensa puede alegar de que existe un error de tipo, pero en esta exposición se ha mostrado que nunca existió un conocimiento inexacto de la realidad. Al contrario, el elemento volitivo fue imperante, teniendo un conocimiento intelectual por parte de la señora, donde conoce la previsión del desarrollo del suceso y tiene un componente voluntario, que es consciente que con su actuar realiza una conducta de darle muerte a su cónyuge bajo las circunstancias acontecidas. Asumiendo como referencia lo anterior, mi postura como representante de la protección de bienes jurídicos por parte del Estado, en el contexto de este hecho punible realizado por parte de la señora Mariana, fue un dolo eventual, porque ella asume como probable la realización del hecho con la afectación del bien jurídico tutelado, y a pesar de todo, siguen con su actuar y lo evidencia en los dos momentos mencionados, de los fuegos artificiales debajo de la cama y la pastilla de Viagra en el arroz con pollo para alcanzar el fin perseguido. Entre su psiquis aprueba la posible realización, la acepta de manera consciente, está de acuerdo con ella según el artículo 22 inciso 2 y afirma que será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar.
Es por esto que tenemos en cuenta el componente volitivo y cognoscitivo, pero es este último el de mayor relevancia, pues gracias a que el sujeto activo, o sea, la señora Mariana, puede dejar librada la realización de la infracción al azar, donde en nuestro caso fue la muerte del señor Fernando de un ataque cardíaco como resultado de lo ya expuesto. En conclusión, el resultado de este análisis es que la respuesta a la primera premisa, que si se cumple el elemento penal del homicidio, artículos 103 y 104, inciso 1, totalmente demostrado que sí, porque identificamos la tipicidad objetiva desde los sujetos. El bien jurídico, se hizo el enlace entre los sujetos y el nexo causal para la imputación desde un aspecto naturalístico y normativo. El objeto de la acción lo identificamos la tipicidad subjetiva como la premisa si existe dolo, se definió el dolo en el artículo 22, se desvirtuó el error de tipo y se focalizó en el homicidio, artículo 103. Se puntualizó que fue un dolo eventual por parte de la señora Mariana, donde se tipifica la conducta y el resultado como un desvalor no depende de un dato físico, sino de una... Su señoría, en conclusión, el resultado de este análisis es que la respuesta a la primera premisa que se hizo, que si se cumple el elemento penal del homicidio, en el artículo 103 y 104, inciso 1, totalmente demostrado que sí, porque identificamos la tipicidad objetiva desde los sujetos, el bien jurídico, se hizo el enlace entre los sujetos y el nexo causal para la imputación desde un aspecto naturalístico y normativo, se identificó el objeto de acción, identificamos la tipicidad subjetiva con la premisa de que si existía el dolo, se definió el dolo en el artículo 22, según el artículo 22 se desvirtuó el error de tipo y se focalizó que el homicidio, artículo 103, fue un dolo eventual por parte de la señora Mariana, donde se tipifica la conducta y el resultado como un desvalor que no depende de un dato físico, sino de una valoración jurídica. Su señoría, estos son mis argumentos frente al juicio de tipicidad ya expuesto por este funcionario. Muchas gracias por su atención. Aquí termina mi intervención y le doy paso a la defensa para sus alegatos. Muchas gracias. Muy buenos días, su señoría. Se presenta ante usted Tomás Duque, abogado defensor de la señora Mariana, imputada por la Fiscalía por el delito de homicidio consagrado en el artículo 103 del Código Penal. De esta manera, solicito muy comedidamente me deje iniciar con los alegatos preliminares y al mismo tiempo contraargumentando aquellos expuestos por la Fiscalía hasta ahora, donde se imputa a la señora Mariana de la comisión de una conducta típica dolosa en contra de su cónyuge, el señor Fernando. Dicha conducta con circunstancias de agravación estipuladas en el artículo 104 del Código Penal. Sin embargo, su señoría, como bien sabemos, dentro de la tipicidad y de las conductas típicas como las que se le están imputando a la señora Mariana, existen unos elementos subjetivos distintos del dolo. Así pues, dentro de las causales de la atipicidad como tal, esa conducta dañosa se puede excluir por la ausencia de los elementos objetivos del tipo. Buenos días, su señoría. Se presenta la abogada Natalia Ramírez Castaño, identificada con la cédula de ciudadanía número 1004-917-536, expedida en Armina, Quindío. En calidad de defensora de la señora Mariana, me permito dirigirme a usted para solicitarle tenga en cuenta los siguientes términos al momento de tomar la decisión final sobre el caso. En primer lugar, su señoría, mi representada carece de la formación académica adecuada, la cual le permite identificar qué medicamentos afectan o no la condición cardíaca de su esposo, ignorando así las consecuencias que esto le podría generar. Claramente, aquí podemos evidenciar un error de tipo invencible, el cual, como ya sabemos, está consagrado en el artículo 32, numeral 10 del Código Penal colombiano. Por otra parte, señoría, se podría presentar una conducta típica, ya que se establece el tipo como homicidio imprudente, y dentro de esta figura, la tipicidad, se presenta una imprudencia inconsistente, más conocida como sin representación o sin previsión, ya que la señora Mariana, en su momento, no dimensionó el grave resultado que podría ocurrir y que lamentablemente se generó. El caso más concreto es la carencia del dolo derivado de la ignorancia de la posición de garante que desencadena un error de tipo consagrado en el artículo 32, numeral 10, inciso primero y segundo. Así pues, su señoría, es de conocimiento que la ley penal no solo contiene tipos penales en los que la finalidad del autor
coincide con el resultado prohibido, llámese doloso, sino que también prevé otras descripciones en las cuales la finalidad del agente persigue una meta distinta a los de la figura típica expresada por la Fiscalía con antelación. Por consiguiente, considero que no se cumplen con todos los elementos correspondientes a una conducta típica dolosa por parte de la señora Mariana en el cometido por el cual se le acusa. Por el contrario, su señoría, lo que se está llevando a cabo como tal es una imprudencia inconsciente o sin previsión, ya que debido a su ignorancia marcada, escasa formación académica e intelectual, hasta llegar casi al grado de analfabetismo, la imputada no se presenta a la posible ocurrencia del resultado típico dañoso, el cual la Fiscalía insiste de manera rara en presentar. Para finalizar, su señoría, y trayendo a colación algunas causales de la atipicidad, podemos hablar entonces también de la ausencia de los elementos objetivos, ya que no se ha logrado demostrar por parte de la Fiscalía el nexo de causalidad entre la acción y el resultado, artículo 109 del Código Penal. Por este y otros argumentos expuestos hasta ahora por parte de la defensa, estamos claramente ante una ausencia de previsibilidad por parte de la señora Mariana, dándose así también por una ignorancia y error de tipo invencible, en donde claramente la señora Mariana nunca previó el resultado lamentable que como le expuso mi colega previamente.